En estos días y este mes de abril, al celebrar la resurrección de nuestro Señor Rey y Salvador Jesucristo, y además que el mundo entero está conmovido, y digo el mundo católico, por el fallecimiento repentino del Papa, mientras que eso sucede, nosotros los cristianos gozamos de la gloriosa esperanza que menciona ahí Pablo en Romanos 8, 38 y 39, que dice que ni la muerte nos va a poder separar del amor de Cristo. Qué glorioso, ¿verdad? Ni la muerte, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Es cierto que la muerte es un misterio, pero dice el Salmo 48, 14, que Dios promete guiarnos aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el creador de la vida. Él es el gran yo soy. Yo soy en castellano se transcribe Jehová. Es el nombre más empleado en el Antiguo Testamento. 6,499 veces se usa este nombre. Y está designando al que es autoexistente, el origen, el final de toda existencia. Está describiendo al Dios de vida, al Dios que da vida, al Dios que todo lo sustenta y todo lo sostiene. Fue el nombre utilizado por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso Él utilizó el yo soy, porque Él es Dios. Inclusive fue razón por la cual los judíos le condenan a muerte y le crucifican, por llamarse yo soy. Por tanto, vamos a atender hoy a ese poder que tiene Cristo sobre la muerte. Según el trasfondo histórico, usted puede leer acerca de esto en Juan, el capítulo 11, los versículos del 1 al 57 en casa. Pero Jesús, en casa de Lázaro, Marta y María, allí tenía un hogar de paz y descanso. Era donde se hospedaba cuando subía a las fiestas en Jerusalén. Y por eso que en este capítulo 11 de Juan, ahí se narra uno de los milagros más grandiosos que haya realizado nuestro Señor Jesús. Él realizó muchos milagros, pero este es un milagro glorioso. El Señor recibe un recado. Le dicen, Señor, fíjate que el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Vamos a leerlo en Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Juan 11, del 1 al 3. Y vamos a mantener este capítulo o esta porción ahí abierta, que vamos a escoger porciones de ella para leerla. Juan 11, del 1 al 3 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Qué bueno que el Señor nos ama, ¿verdad? Y que Él nos manifiesta su amor. Y muchas veces le podemos decir así, Señor, tú que nos amas, estamos enfermos. Noten que en el recado no incluía una petición para que viniera. La confianza de ellos era que bastaba con anunciarle la enfermedad, porque sabían que Jesús vendría, porque los amaba. Y Jesús sabía lo que iba a suceder, declara ahí en el versículo 4 de antemano que aquel suceso iba a servir para glorificar a Dios. Y eso podemos tenerlo por certeza. Todo lo que ocurre en nuestra vida como cristianos sirve para glorificar a Dios. Tanto las cosas prósperas como las adversas. Todo sirve para glorificar a nuestro Dios. Según los versículos del 6 al 10, Jesús no acudió inmediatamente. Él esperó 2 días. Y al decidir ir, los discípulos le presentan objeciones porque temían que si él se acercaba a Jerusalén,
le apedrarían. Y la respuesta de Jesús fue que él debía hacer su obra mientras el día duraba. Pero nos preguntamos, ¿por qué la demora? ¿Por qué 2 días? El recado era urgente. Jesús, el que amas está enfermo. Es como decir, ven ya. Tú que te hemos visto hacer muchos milagros, tú lo puedes sanar. Ven ya, pero él espera 2 días. ¿Por qué? Él iba a probar la fe de las hermanas. Iba a obrar algo extraordinario. Y es cierto, hermanos, que el Señor responde todas nuestras oraciones. A veces nos dice un sí inmediato. Otras veces es un no. Pero cuando nos dice no, créanme que es porque nos conviene. Y en tercer lugar, nos puede decir, espera un momento. Él también debía ayudar la fe de aquellos discípulos para que creyeran en su muerte y su resurrección. Sirviera como ejemplo del poder de Dios, quien es hacedor de milagros. Sí, hermanos, usted y yo adoramos a un Dios omnipotente, hacedor de milagros. Y un milagro viene a ser un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo y el del poder y la voluntad divina. Es interesante que el Nuevo Testamento usa 3 términos griegos para milagro. Uno de ellos es dunameis, significa poderes, es como una dinamita. Y es una obra de poder para mostrar precisamente el poder de Dios. El otro que se usa es terata, que es prodigios o hechos asombrosos. Y créanme, hermanos, toda la naturaleza está repleta de manifestaciones inexplicables del poder y la sabiduría de Dios, el cual suscita el asombro en el hombre. Y la tercera palabra es semeía o señales, porque el milagro no es un fin en sí mismo, sino que revela la presencia inmediata de Dios y se da para impresionar al hombre y sobre todo ayudarle a creer. Por eso era importante para Jesús esperar 2 días. Por todo esto. Dice el versículo 11 que Lázaro había muerto. Dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Esas son palabras de Jesús. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Hay profundidad en este versículo. Hay profundidad, hermanos. Cuando él les dice que el amigo dormía, los discípulos creían que se trataba del sueño natural. Y más bien pensaron que Lázaro estaba mejorando. Dicen que el sueño es una medicina orgánica. Pero Jesús lo que le estaba declarando era que Lázaro, en efectivo, había muerto. Pero notemos que él usa la palabra dormir. Porque para un creyente, la muerte es eso, un dormir, un descanso, a diferencia de ser atormentado. Por tanto, nuestra certeza es, no solo nuestra esperanza, sino por aquellos que ya se han ido, de que el creyente cuando muere, duerme, descansa, no ha dejado de existir. Pero la otra verdad es, y eso lo enseñó Jesús en la parábola de rico y Lázaro, Lucas 16, 23, que el que se va sin Cristo de este mundo es para ser atormentado en el infierno. Esa es la diferencia. En cuanto se va de este mundo, pasa a un tormento eterno. A diferencia de nosotros los creyentes. Por tanto, ocurre normal, los versículos 17 al 19, un duelo por el fallecimiento de Lázaro. Jesús llega 4 días después del entierro. 4 días después. Y es que ocurre entonces la resurrección de Lázaro. Al llegar cerca de la casa en Betania, Marta sale a su encuentro
y se establece un diálogo entre Jesús y ella, un diálogo que tiene muchas afirmaciones importantes y nos incumben como creyentes. Vamos a leerlas, del 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¡Wow! ¡Qué texto tan glorioso para nuestra fe! Ya sabemos que según el texto, al llegar cerca de la casa en Betania, Marta sale a su encuentro y se establece aquel diálogo. Y fíjense que Marta le dice: si hubieses estado aquí. Está mostrando una fe genuina, sin embargo débil. Una fe genuina, pero débil. Débil porque el Señor hubiera podido curar de lejos. Sin embargo, ella dice: si hubieses estado aquí. Y a veces así nos sucede, hermanos, con nuestra fe y la manera como oramos y como pedimos, que se debilita un poco nuestra fe, aunque estamos creyendo en Dios. Marta reconocía el poder de Cristo. Ella estaba segura que se hubiese podido evitar su muerte. Y Jesús le revela lo que está por suceder. Marta entiende que la resurrección a la que el maestro hacía referencia, más bien era a la postrera. Dice, al momento del rapto. Recordemos que esto era una mujer que se sentaba a escuchar a Jesús, sus enseñanzas. Yo estoy más que seguro que Jesús les enseñó acerca de esa esperanza futura, de lo que es el rapto y la resurrección. ¿Sabe usted como Marta que ha de suceder la resurrección de todos los que han muerto? Unos para vida eterna, otros para muerte espiritual eterna. Repito la pregunta porque es a usted a quien le estoy preguntando. ¿Sabe usted como Marta que ha de suceder en los días postreros la resurrección de todos los que han muerto? Unos para vida eterna, otros para muerte eterna. ¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted que en Cristo nosotros, los que vamos a estar vivos cuando Él venga, vamos a ser transformados y llevados al paraíso? ¿Lo sabe usted? Por eso Jesús aquí usa una de las declaraciones más grandiosas de su ministerio, cuando le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Este es el quinto yo soy de los 6 que declara Jesús en Juan, al decir que Él es la vida, que Él es Dios. Hermano, ese yo soy es el nombre con que se identificó Dios ante Moisés. El equivalente es Jehová. Y dice más, Jesús le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo reafirma aún más diciendo: no morirá eternamente. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Porque aquí se está refiriendo, hermanos, no solo a la muerte física, pero también a la muerte espiritual. No solamente cuando el alma se separa del cuerpo, sino cuando el alma es separada de Dios debido a que no está justificada en Cristo. Pero el que está justificado en Cristo, aunque nos tocara morir físicamente, un día vamos a resucitar para vida eterna.
Por eso el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esa razón somos cristianos. Por esa razón seguimos a Cristo como sus discípulos. Porque es lo que da sentido a nuestra religión. Por eso, cuando perdemos a un ser querido, sí nos entristece. Claro que lloramos. Jesús lloró por Lázaro. Lloramos. Es inevitable que lloremos. Pero no estamos desesperados. ¿Por qué? Por esta promesa que nos hace Jesús aquí. Jesús lloró porque nos compadece, se solidariza con nuestro sufrimiento. Pero lo interesante aquí es que Jesús le hace esta pregunta a Marta, tan personal, una pregunta que ningún otro puede responder por uno. No, tiene que ser la respuesta muy personal. Jesús le dice, ¿tú crees esto? ¿De verdad tú lo crees? ¿Es tu fe, es tu convicción que si uno muere va a resucitar para vida eterna? ¿Lo crees? Qué precioso como Marta responde. Porque él le dice un afirmativo así, sí, sí. Yo he creído. Y le pone la base de la cual su fe es tan segura. Porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es la misma afirmación que hizo Pedro una vez cuando Jesús le pregunta a los discípulos acerca de lo que decía la gente de él, pero a él le interesaba lo que ellos como discípulos decían de Jesús. Y cuando les pregunta, Pedro salta y responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente que Pedro lanza esa declaración, primero Jesús le dice, eso no vino de ti, eso te lo dio el Padre. Pero la idea es que esa es la roca en que está edificada la iglesia. La roca no es Pedro. Qué triste lo que están ignorando y siendo engañados pensando de que Pedro es la roca. No, Pedro no es la roca. La roca es lo que Pedro acababa de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Pedro no le dieron las llaves. Las llaves, eso lo menciona Mateo 16, del 13 al 19, es la predicación del Evangelio. ¿Por qué Jesús le dijo que a Pedro le iba a dar las llaves? Bien simple, no nos confundamos. La llave significa que Pedro iba a ser el primero, después que Cristo resucitó y ascendió, en predicar el Evangelio a judíos y el primero en predicar el Evangelio a gentiles. Y de ahí adelante se comenzaba a llevar a cabo la gran comisión. Esa es la llave. Pero cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que debe de profesar todo aquel que quiere ser salvo. Y todo aquel que quiere en efectivo vivir eternamente, aunque muera, debe de profesar esto, que Cristo, esa se refiere a su misión, es único, no hay otro. Salvador, único mediador. Segundo, que Él es el Hijo de Dios. O sea que aunque hombre, es de naturaleza divina. Él es Dios. Y todo el que profese esto es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, una vez que tiene Jesús este diálogo con Marta, ocurre el milagro. Juan 11, 38 al 44. Leemos. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,
para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El milagro más grandioso y glorioso registrado en las Escrituras, la resurrección literal de un muerto volviendo a la vida aún después de 4 días. ¿Por qué? Por el gran yo soy. Él fue el que nos hizo. Hermano, Él nos hizo del polvo. Él cogió polvo, hizo así una figura, y cuando estamos hablando de hacer del polvo una figura, es un cuerpo con órganos, con células, con proteínas, con todo lo que nosotros necesitamos para poder dar vida biológica. Y ahí le dio aliento de vida, la cual es el alma creada a su imagen. ¿Cómo no va a tener poder para llamar a uno de entre los muertos a la vida? Y en esto quiero aclarar algo, porque por ahí yo he escuchado decir, miren qué gran poder de Jesús, que mencionó el nombre Lázaro. Porque si no hubiera mencionado Lázaro, todos los muertos se hubieran levantado. ¡Qué ignorancia! Pura ignorancia. Porque todo lo que Dios hace, lo hace correcto. Si Él hubiese querido levantar a todos los muertos, los hubiera levantado. Pero Dios es un Dios de orden. Y específicamente su objetivo era resucitar a Lázaro. No a más ningún otro. A Lázaro. Porque todo lo que Dios hace es en absoluto control. Así que, hermanos, ese comentario es como si los muertos tuviesen potestad, aparte de la voluntad de Dios, de hacer lo que quieren. Y no es así. Jesús llama a Lázaro con gran voz. Y esa es la voz que menciona 1 Tesalonicenses 4:16. Cuando Cristo regrese, Él va a llamar con voz de arcángel a todos los que han muerto en Cristo. Y todos los que han muerto en Cristo van a incorporarse, van a resucitar porque duermen. Concluyo. Esto es uno de los más grandes milagros realizados por el Señor. Y noten que lo realiza precisamente antes de su propia muerte y resurrección. Nos está dando el mensaje diciendo, yo tengo potestad sobre la vida. Si yo hubiese querido, a mí ni me arrestan, ni me crucifican, ni me sepultan. Si yo hubiese querido, porque yo tengo poder sobre la vida. Pero era necesario que eso sucediese por tal de salvarle a usted y salvarme a mí. Por tal de sustituirnos en la cruz. Si Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, y eso descartando la creencia supersticiosa que decía que después de fallecer el espíritu de una persona rondaba sobre un cuerpo por 3 días. Y al 4.º día se iba del cuerpo para siempre. Eso sí prevalecía durante aquel tiempo. Creían eso, una superstición. Inclusive eso dio lugar a que por mucho tiempo se hicieran duelos y velorios. Porque pensaban de que en 3 días el alma podía volver al cuerpo. Ya al 4.º día se iba. Y por eso es que Jesús espera que pasen 4 días, para que no hubiera duda de que aquello era un milagro realizado por su poder. Así que, hermanos, yo sé que enfermedades van a tocar nuestras puertas, la muerte, tanto nuestra como la de seres queridos. Pero van a ser momentos para probar lo que conocemos y lo que hemos creído. Estamos creyendo en que Cristo es el gran yo soy. Lo mismo que le preguntó Cristo a Marta. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Lo crees de manera tal que revoluciona tu vida? Porque para concluir y a la vez aplicar, volvamos a meditar en el texto que estuvimos leyendo. Vamos a leerlo, pero vamos a leerlo poniendo todo nuestro interés y nuestro sentido en lo que leemos, que es 1 Corintios 15, 51 al 58.
honrando y respetando que es palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Dice así: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees esto? Así que, aquí está la aplicación. Hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias por esta esperanza. Y sí creemos, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sí creemos que tú eres la resurrección y la vida. Y sí creemos que pronto vienes por nosotros, Señor, a arrebatarnos. Y sí creemos, Señor, que esos muertos que han muerto en Cristo han de resucitar. Y por tanto, Señor, nuestra oración es que nos ayudes a ser constantes, a seguir creciendo en conocimiento y también en servicio a ti, en lo que te esperamos. Bendice a tu iglesia con tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.